Bienvenidos a Cuéntame una historia de terror. En esta ocasión presentamos la historia de Nora, una persona que tiene una peculiar fascinación. Cualquiera, el que sea que esté leyendo esto, por favor ayúdeme. No le pido que venga y me saque de aquí. No, nada de eso. Este infierno que vivo día a día me lo merezco. Y merezco cosas mucho peores. Lo que pido es que venga cualquiera y me mate, que acabe con esta tortura y sufrimiento. Prefiero 1000 veces la muerte que pasar un día más aquí. Tal vez estén pensando, ¿por qué no terminas ese infierno tú mismo? ¿Por qué no acabas con tu vida? Yo les respondo, incluso les afirmo, que lo he intentado varias veces. Las grietas en mi cabeza son testigos de aquello. Pero maldita sea mi suerte, lo que más consigo son unas suturas y una migraña muy fuerte al día siguiente. En este lugar de paredes húmedas verdosas, de un fétido olor impregnado en cada rincón, de tinieblas en las que ni siquiera puedo ver mi propia mano al frente de mi rostro. En este lugar donde ya no distingo el día de la noche, ya ni siquiera sé cuántos días llevo aquí, en el que los guardias me golpean, asegurándose de no matarme, pues muy bien saben que eso es lo que deseo, y sé que ese gusto no me darán. Es en este lugar en donde moriré, pues así lo dictaminaron. Pasarás el resto de tus días ahí, lo gritaron en mi rostro lleno de lágrimas. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo que supliqué, no por mi libertad, sino por mi muerte. Les pedí, les rogué que me mataran en ese instante, pero caso omiso hicieron. Me compadezco de los que sientan lástima por mí. De verdad no saben qué equivocados están. Deberían odiarme, todo el mundo debería hacerlo. Tal vez ahora no lo vean de esa manera y piensan, pobre hombre, nadie se merece sufrir así, nadie se merece que le hagan ese daño. No saben qué equivocados están. Pero les aseguro que luego de las siguientes palabras, no quedará espacio en su corazón para otro sentimiento que no sea el odio. Aarón, así me llamó mi madre el día que vine al mundo. Odié toda la vida ese nombre. Siempre fui un niño muy introvertido, callado y hasta se podría decir triste. Mis únicos amigos, los juguetes de mi habitación. Nadie más con quien hablar ni jugar. Mis padres eran los peores enemigos del mundo. Ahora que recuerdo, nunca vi a dos personas odiarse tanto. No podían estar 2 minutos en la misma habitación. En una ocasión, la pelea fue tan fuerte que mi madre terminó clavando un tenedor en la pierna de mi padre. Él respondió lanzando el plato lleno de comida hacia su rostro, que le provocó una cortada que pintó su cara con el color de la sangre. Y pensarán, pobre niño, qué infierno vivir ahí. Pero para mí, ese era mi hogar. Ese era mi día a día y muchas veces esa era mi fuente de diversión. Encontraba extrañamente divertidas las peleas entre mis padres. Mi madre vivía amenazando con irse de la casa. Lo había escuchado tantas veces que pensé que jamás lo haría. Qué equivocado estaba. Llegó un domingo en el que no me despertó para ir a misa. Confundido bajé a mi habitación donde encontré a mi padre asustado y llorando porque mi madre ya no estaba entre nosotros. Nunca lo entendí. Si se odiaban tanto, como se lo decían el uno al otro en la mínima oportunidad, ¿por qué lloraba mi padre por su ausencia? Pasó el tiempo, siempre solo y sin amigos, mirando a mi padre sentado en su sofá, con la mirada perdida, ya no reflejaba ningún sentimiento, y una expresión vacía y perdida se distinguía en sus ojos. Así lo vi cada día más diferente, más diminuto, ya casi irreconocible. Era completamente diferente en comparación a los días en los cuales mamá vivía con nosotros. Pensé que sería feliz sin las peleas ni los constantes gritos de mamá, pero no fue así. Conseguí terminar mis estudios en psicología, pero para mí no fueron suficientes. Luego profundicé en el tema de los problemas mentales, con lo cual obtuve mi título en psiquiatría. Tenía una fascinación muy extraña por los trastornos que se producen en la mente.
una infinidad de pacientes pasaron por mi consultorio. Ninguno consiguió llamarme la más mínima atención. Siempre eran problemas y trastornos que ya había visto en otras personas. Nada nuevo, nada novedoso que despierte mi interés. La vida me parecía monótona, aburrida, de color gris, sin chiste, hasta que conocí a mi gran amor, Silvia. ¿Cómo olvidar ese día que la vi entrar a mi consultorio? Tan radiante, tan perfecta. Nos enamoramos de inmediato. Ella tenía trastorno obsesivo-compulsivo. Hasta esta condición en ella parecía bellísima. En fin, nos casamos y tuvimos un niño. Lo amé desde el primer minuto que lo vi. Entendí, por fin, el amor por los hijos del que todo el mundo hablaba, y un sentimiento de rabia recorría mi cuerpo. Rabia hacia mi padre, que jamás tuvo un gesto de cariño hacia mí, siempre callado, sin decir ni una sola palabra, sentado en su sofá. Ahora la vida me sonreía. Era perfecta. Pensé que sería así de perfecta el resto de mi vida, pero nuevamente, qué equivocado que estaba. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el día en que toda mi vida comenzó a irse lentamente a la basura. En mi consultorio, comencé a tratar a esa maldita mujer, Nora, que me resultaba extrañamente conocida. Desde el primer día la odié. Y lo sé, resulta incorrecto que uno odie a su paciente, pero así era. Aquella mujer despertaba en mí los peores pensamientos. Era completamente lo opuesto a mí, descuidada, con un fétido olor que no desaparecía de mi oficina durante varios días, con creencias paranormales, como la vez que atribuyó a su condición una posesión demoníaca. Nora padecía psicosis, tenía pensamientos homicidas y deseos sumamente extraños. En ese mismo lugar de trabajo había visto un sinfín de personas con problemas poco comunes, pero ninguno como el de ella. Esa necesidad de acabar con la vida de alguien, que como ella misma expresaba, invadía su cuerpo, me resultó muchas veces incómoda. Llegué al punto de no cerrar la puerta de la oficina para que Marta, mi secretaria, estuviera atenta a cualquier intento de Nora de saciar sus deseos. Y sé que lo que Nora relataba era sumamente perturbador, por el temor que se reflejaba en los ojos de mi secretaria. Por eso lo supe. Marta miraba hacia la oficina sumamente aterrada, hasta que llegó el punto que un día no regresó más, y después de ella, 3 secretarias más no duraron ni una semana. Muchos de ustedes se hubiesen negado en tratar a Nora, pero así como despertaba en mí un gran temor, de la misma manera estaba fascinado por ella, por su condición, por su trastorno. En las últimas sesiones, Nora confesó ante 1000 promesas mías de guardar el secreto, que ella mató a sangre fría a su madre. No conforme con esto, tomó un cuchillo, lo acercó al cuerpo aún tibio de la mujer que algún día la amó, y la tomó entre sus brazos, y empezó a comérsela. Esa fue la gota que derramó el vaso para mí. Un sentido de alarma se despertó en mi cuerpo, y no se confundan, había ya tratado a muchos asesinos y psicópatas, pero nadie me había logrado despertar el temor como lo hizo Nora. La manera en que Nora relataba lo sucedido era completamente perturbadora. No sentía en ella el más mínimo arrepentimiento, al contrario, relataba lo sucedido con una gran sonrisa en su rostro, con unos ojos grandes, redondos y con un orgullo por lo sucedido que me atormentaban aún luego de varias horas terminada la sesión. Los extraños relatos de Nora me estaban afectando. Empezaron las peleas en mi hogar, la relación con Silvia se fue deteriorando hasta llegar el punto de pasar mis noches en el sofá de la sala. Me negué a recibir nuevamente a Nora en mi trabajo, pero ella siempre estaba ahí, sentada en mi oficina esperándome. Para ese entonces ya no tenía secretaria, ninguna de las chicas regresaba al siguiente día, por lo cual decidí cerrar el consultorio por un tiempo. Las cosas mejoraron mucho en mi hogar, retomaba nuevamente mi rutina, mi relación con Silvia era tan maravillosa como en nuestros primeros años, y sabía que haber cerrado el consultorio fue la mejor decisión. No volví a saber de Nora hasta ese día.
Salí temprano de mi nueva oficina, compré un ramo de flores para mi esposa y unos dulces para mi hijo. Entusiasmado, llegué a casa, abrí la puerta y quedé en shock. Aterrado, paralizado del miedo, con un dolor en el pecho y una dificultad para respirar. Por mis pies rodaban las flores que se destruían pétalo a pétalo, y los dulces que con tanto amor había comprado. Ante mis ojos, como si se tratase de una de las peores escenas de una película de terror, miré aterrorizado como Nora sostenía un cuchillo con su mano derecha, mientras, con la mano izquierda, introducía en su asquerosa boca llena de sangre un trozo de carne del cuerpo de mi esposa. Me derrumbé en el piso, mientras Nora me miraba y reía a carcajadas. Por un momento pensé en tirarme al suelo y dejar que ella me matara, pero no. Luego recordé a mi hijo, debía encontrarlo. Así que me levanté y corrí hacia ella. Forcejeamos durante mucho tiempo, hasta que un fuerte golpe abrió la puerta de mi casa. Gracias a Dios, pensé. Era la policía. 3 agentes ingresaron rápidamente, cada vez más cerca de nosotros. Me sentí aliviado, cuando de pronto uno de ellos con su revólver golpeó mi cabeza. Me sentía confundido. Les grité con todas mis fuerzas que la asesina de mi esposa estaba ahí, justo ahí, al frente de nosotros, que debía buscar a mi hijo, pero nuevamente un golpe más fuerte se estrellaba en mi cabeza. No entendía nada. Nadie prestaba atención a Nora, que seguía riendo y devorando a mi mujer. Pensé nuevamente en mi hijo y supliqué a los agentes que me sacaban de mi hogar con golpes que me dejaran buscarlo. Uno de ellos me miró fijamente y gritó: «Cállate, asqueroso psicópata», mientras un golpe aún más fuerte que los anteriores se me propiciaba en el estómago por parte de un agente. Me sentía aún más confundido. Aquel último golpe me tumbó al piso. Sentía que el aire me faltaba. Tenía una necesidad de vomitar incontrolable, y vomité. La primera vez, un líquido espeso de color negro. Eso me pareció en la oscuridad de la noche. La segunda, más de ese líquido extraño. La tercera vez, algo se atoró en mi garganta. Con fuerza lo expulsé de mí. Un objeto delgado y pequeño rodó por el piso. Intenté tomarlo cuando nuevamente vomité. Esta vez, 2 más de esos pequeños objetos. Y vomité por última vez, y nuevamente algo se atoró en mí. Desesperado, introduje mis dedos hacia mi garganta, y tomé el objeto. Lo saqué, lo apreté en mi mano, y por fin pude distinguirlo. Pequeño, delgado, bañado en ese líquido que ahora tomaba un color rojizo, con una uña en su extremo. Así es, una uña pequeña. Se trataba de los dedos de mi pequeño hijo. Y en ese momento lo recordé todo. Recordé como aquel domingo de mi niñez, mi madre me despertó para asistir a la iglesia, y estaba tan de mal humor que bajé a la cocina, tomé el cuchillo y se lo clavé en el estómago por 11 veces. Y ahí empezó todo, sin culpa, sin temor, sin remordimientos. Miré el cuerpo de mi madre y un apetito voraz como nunca lo había tenido se despertó en mí. Así que corté un pedazo de su pierna y comencé a comérmelo. También recordé que luego de sentirme satisfecho volví a mi cama para quedar dormido. Luego desperté, bajé nuevamente a la cocina y vi a mi padre llorando y aterrado, sosteniendo entre sus brazos el cuerpo de mamá. Por un tiempo no me dirigió la palabra. Me miraba aterrorizado, pero tampoco me acusó con las autoridades. Enterró el cuerpo de mamá y así lo escondió. Inventó la historia de que había cumplido su promesa y nos había abandonado. Y por eso lo odiaba. Así que un día, en la mañana, mientras él veía la televisión, estrellé el hacha que cortaba la madera contra su cabeza. Y ahí pasó por mucho tiempo, los gusanos disfrutando de su carne y yo también. Luego recordé como una tarde, Marta, mi secretaria, hablaba con su madre, de que renunciaría porque le aterraba verme abrir la puerta de mi oficina y empezar a conversar solo, completamente solo, y que solo esperaba su último sueldo para irse. Así que tomé una jeringa en mi mano y se la clavé en el cuello. La misma suerte corrieron las demás chicas que llegaron a ocupar el puesto. Y en ese momento pensaba en ellas.
apilada una sobre otra en el armario de limpieza de mi edificio. Cuando fui sentenciado, vi en el juicio a todas esas personas que ahora formaban parte de mí. Mi madre con su sonrisa, mi padre con su ceño fruncido, mi mujer con su cabello largo y rubio, mi hijo con su juguete en la mano, mi secretaria con su uniforme blanco. Los vi a todos y comprendí que me acompañarían a cada momento el resto de mi vida. El día que ingresé a ese maldito lugar, recibí una de las peores palizas. Me desnudaron, me bañaron entre agua de la ducha y la sangre de mis heridas. Finalmente me entregaron un uniforme con mi nombre. Aarón 228 decía una etiqueta en mi pecho. Finalmente, el peluquero de la prisión me sentó en una silla para terminar con todo mi cabello. Cuando lo vi, en el reflejo del espejo, en la etiqueta en mi pecho, la que contenía mi nombre, ahí se plasmaba aquel nombre que un día lo escuché desde el fondo de mis pensamientos. Ahí, en aquel espejo, se leía el nombre de Nora.